¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que sostuvo el mundo en la palma de su mano terminó arrastrándose por la tierra como una bestia herida? ¿Cómo una mente que diseñó las maravillas del mundo desaparece de pronto reemplazada por los instintos primarios de una criatura del campo? Esta no es solo la historia de un imperio caído. Es la advertencia definitiva sobre la delgada línea entre el poder divino y la locura total. En el siglo VII, el nombre de Nabucodonosor II era sinónimo de terror y gloria absoluta. No se limitó a heredar un reino, forjó un destino de hierro. Tras aplastar a los ejércitos egipcios en Carquemis, transformó Babilonia en el latido dorado del mundo. Fue un maestro de la guerra que arrasó los muros de Jerusalén, quebró el orgullo de las naciones y encadenó a miles convirtiendo a reyes en sus escabeles. Su alcance parecía infinito, y sus tesoros rebosaban con el oro saqueado de una docena de civilizaciones caídas. La obsesión de Nabucodonosor quedó grabada en piedra y oro. Levantó la puerta de Ishtar, una fortaleza de fuego azul y dragones dorados, y el Etemenanki, una torre construida para perforar el suelo del cielo. Para desafiar al desierto, suspendió los jardines colgantes en el aire, un paraíso que desafiaba la gravedad con cascadas de esmeralda. Bajo su mano, Babilonia no solo creció, se convirtió en un milagro del que el mundo aún susurra hoy. Nabucodonosor ya no era solo un hombre, era un dios viviente. Su palabra podía borrar una ciudad del mapa. Su aliento podía encender una guerra. Mientras se erguía en el balcón de marfil más alto de su palacio, contemplando la metrópolis extensa y reluciente que creía haber creado con sus propias manos, su orgullo alcanzó un punto febril. Creía ser el arquitecto de la eternidad. Pero mientras miraba hacia abajo una sombra oscura, ya se deslizaba por los jardines un juicio divino que pronto le arrebataría la corona, la cordura y su propia alma. La pesadilla no llegó con un grito. Comenzó en el silencio asfixiante de las cámaras privadas del rey. Nabucodonosor, un hombre que no temía a ningún ejército mortal, se encontró paralizado por una visión que se sentía como una sentencia de muerte cósmica. Vio un árbol de altura imposible, erguido en el centro del mundo, cuyas ramas daban hogar a toda ave, y cuyo fruto alimentaba a todas las naciones. Era una obra maestra de la naturaleza muy parecida a su imperio. Pero entonces un santo descendió de las estrellas con una voz que sacudió los cimientos del palacio. La orden fue brutal. Derriben el árbol, corten sus ramas, dispersen su fruto, pero dejen el tocón en la tierra atado con hierro y bronce mojado con el rocío del cielo. El rey despertó empapado en sudor frío. Solo el profeta Daniel tuvo el valor de decir la verdad. El árbol eres tú, gran rey. Tu grandeza ha crecido hasta alcanzar el cielo. Pero el tocón significa que serás despojado de tu mente. Serás expulsado de entre los hombres para morar con las bestias del campo, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Daniel suplicó al rey que mostrara misericordia a los oprimidos, para quizá retrasar el juicio. Pero el corazón de Nabucodonosor era una fortaleza de orgullo que ni siquiera una advertencia divina pudo atravesar. Pasaron 12 meses. El sueño se convirtió en una sombra que se desvanecía, una broma susurrada entre el círculo íntimo del rey. Una tarde, mientras caminaba por el techo real de los jardines colgantes, el rey contempló la extensión de azulejos vidriados en oro y azul de su ciudad. El aroma del jazmín en flor llenaba el aire. «¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi propio y poderoso poder?», se jactó ante el viento. «Yo soy el arquitecto de la eternidad. Yo soy el Dios de este mundo». Nunca terminó el pensamiento. El aire se volvió de repente gélido. El sol pareció palidecer cuando una voz antigua y aterradora estalló desde las nubes. «Oh rey Nabucodonosor, el reino se ha apartado de ti». En un instante, el intelecto más poderoso del mundo se quebró como una rama seca. La luz de la razón en sus ojos fue apagada, reemplazada por un vacío hueco y depredador. Sus túnicas de seda se convirtieron en una jaula. El suelo de mármol se sintió como una prisión. Cayó a 4 patas, sus dedos arañando la piedra como si buscaran tierra. Con un gruñido gutural que silenció a las aves del jardín, el hombre que una vez comandó legiones huyó hacia las sombras. Entre las vides exóticas y las raíces enredadas, el rey comenzó su transformación. Su cabello creció enmarañado y áspero como plumas de águila.
Sus uñas se curvaron en garras duras como hierro. El amo del mundo había desaparecido reemplazado por una criatura del barro, destinada a pacer como un buey. Los jardines colgantes de Babilonia. Antaño un testimonio del genio humano y un paraíso de orden, se habían transformado en una pesadilla esmeralda y desbordada. Hadad, el jardinero principal que había pasado su vida podando rosas para el placer del rey, era ahora el guardián de un secreto tan pesado que amenazaba con aplastar su alma. Desde la seguridad de las pesadas cortinas de hiedra, observaba cómo el hombre más poderoso del mundo se desmoronaba de la manera más primitiva imaginable. Vio al hombre que una vez se reclinó en divanes de marfil y vistió las sedas púrpuras más finas de Oriente, ahora acurrucado como un perro callejero. La piel del rey, antes suave por los aceites costosos y los baños de leche, se había vuelto gruesa, agrietada y marcada por las espinas de su propia creación. Ya no era la piel de un hombre, era un pellejo áspero y curtido cubierto de la oscura suciedad de la tierra babilónica. Pero la decadencia física era solo el comienzo del horror. El corazón de Hadad golpeaba contra sus costillas mientras veía cómo el cabello del rey, antes perfumado y trenzado con hilo de oro, se apelmazaba en mechones rígidos y aceitosos. Se parecía a las plumas oscuras y dentadas de un ave carroñera. Y luego estaban las manos. Los mismos dedos que habían firmado las sentencias de muerte de civilizaciones enteras y ordenado la construcción del gran Sigurat, eran ahora garras ennegrecidas y curvadas. Ya no estaban hechas para sostener un cetro, sino para escarbar el suelo helado en busca de raíces. La escena más escalofriante, sin embargo, era el hambre. Hadad observó con los ojos llenos de lágrimas cómo el monarca, cuyas mesas reales antes gemían bajo el peso de manjares de 100 naciones conquistadas, se arrodillaba en el barro para pastar hierba cruda y amarga. No quedaba discurso alguno en él. La voz elocuente que una vez conmovió los corazones de los generales se había ido. En su lugar había un mugido bajo y doliente que resonaba por los canales revestidos de ladrillo a medianoche. Era un sonido tan desolado, tan despojado de humanidad, que hacía a los endurecidos guardias del palacio orar a dioses que habían olvidado hace tiempo. Hadad llevaba en secreto agua en un cuenco de barro a la criatura, pero solo recibía una mirada dorada y vacía, la mirada amplia e inexpresiva de una bestia que había olvidado por completo que alguna vez tuvo un nombre, un trono o un alma. Pero el silencio del jardín estaba a punto de hacerse añicos. A medida que las semanas se convertían en meses, un rumor venenoso comenzó a filtrarse por los muros del palacio, como una plaga de avance lento. Los sumos sacerdotes que sentían menguar su influencia y los generales ambiciosos que veían en un trono vacío una oportunidad dorada empezaron a sospechar de la zona prohibida que Hadad custodiaba con tanto celo. Susurraban en los rincones oscuros de la corte acerca de un demonio que acechaba en las sombras, una criatura maldita que supuestamente llevaba el anillo de sello del rey en su mano de garras. Se estaba organizando una cacería secreta bajo la apariencia de un ritual de purificación. Era un complot para ejecutar a la bestia de Babilonia y apoderarse de la corona para siempre. Hadad comprendió con una sacudida de terror que su rey ya no era solo un prisionero de una maldición divina. Ahora era un objetivo. El hombre que una vez fue el mayor cazador del mundo estaba a punto de convertirse en la presa más perseguida dentro de su propio imperio. La tormenta se desató sobre Babilonia con una violencia que se sentía como la ira de los cielos. Bajo el velo de una lluvia torrencial y truenos que estallaban, las puertas del palacio chirriaron al abrirse. Un grupo de asesinos de élite, liderados por un general hambriento del trono, se deslizó hacia los jardines colgantes. No buscaban a un rey, cazaban a un monstruo. Hadad, alertado por el tintinear del acero y el parpadeo de las antorchas, supo que el final estaba cerca. Corrió a través del barro con los pulmones ardiendo, desesperado por llegar al rey antes que las hojas afiladas. La cacería fue brutal. Los asesinos se movían como fantasmas por el laberinto esmeralda sus antorchas, proyectando largas sombras demoníacas contra las enredaderas exóticas. De pronto un rugido gutural rasgó el trueno. La bestia de Babilonia había sido acorralada.
El rey, empapado y cubierto de inmundicia, se mantuvo firme en una alta terraza de piedra con los ojos dorados, destellando una mezcla de miedo primitivo y majestad olvidada. El general dio un paso al frente, su espada reluciendo con el relámpago. «El rey ha muerto», bramó. «Muere, criatura maldita». Pero Hadad se lanzó entre las hojas y la bestia. «¡Sigue siendo tu rey!», gritó en medio de la tormenta. En ese preciso instante, un rayo golpeó el gran Sigurat, iluminando el mundo con un resplandor blanco cegador. En el silencio aterrador que siguió, ocurrió algo milagroso. El rey no huyó, no gruñó. En cambio hizo algo que no había hecho en 7 años. Inclinó la cabeza hacia atrás, su cabello enmarañado apartándose del rostro, y miró. Miró de verdad a los cielos. El orgullo que una vez levantó muros contra Dios, finalmente se hizo añicos. En lo más profundo de su alma bestial, el hombre regresó. Los labios del rey, agrietados y manchados de tierra, se movieron en una oración silenciosa de total rendición. En un instante el aire alrededor de la terraza pareció vibrar con una luz divina. Las garras comenzaron a retraerse. El pelaje áspero cayó. El vacío depredador de sus ojos desapareció, reemplazado por una claridad devastadora y bañada en lágrimas. Los cielos habían escuchado su clamor silencioso. Las 7 estaciones de locura habían terminado. Antes de que los asesinos atónitos pudieran atacar un hombre vestido únicamente de humildad, se encontraba donde había estado la bestia. Nabucodonosor había regresado no como un rey dios, sino como siervo del Altísimo. Mientras el relámpago se desvanecía, un pesado y santo silencio cayó sobre los jardines. Los asesinos, antes audaces y sedientos de sangre, dejaron caer sus espadas en el barro. Ya no miraban a una bestia, sino a un hombre que irradiaba una autoridad que no podían comprender. Hadad el jardinero fue el primero en moverse. Con manos temblorosas, dio un paso al frente y colocó su propio manto sencillo sobre los hombros marcados del rey. No hubo trompetas ni procesión real, solo un monarca quebrantado caminando descalzo bajo la lluvia, sostenido por un siervo humilde. Al acercarse al palacio, las pesadas puertas de bronce se abrieron de par en par. Los sumos sacerdotes y la reina esperaban con los rostros pálidos de incredulidad. Nabucodonosor no les ordenó inclinarse. En cambio, inclinó primero su propia cabeza. Pasó 40 días en reclusión, no en locura, sino en oración y purificación. Lavó los 7 años de tierra, pero conservó las cicatrices en las manos, como un recordatorio permanente de su fragilidad. Cuando finalmente volvió a sentarse en el gran trono, la atmósfera de Babilonia había cambiado. El aire de arrogancia se había ido, reemplazado por un peso de sabiduría, que se sentía antiguo e inconmovible. La mañana después de la gran tormenta, una quietud sobrenatural se asentó sobre las calles de Babilonia revestidas de ladrillo. Los asesinos habían huido hacia la noche, aterrados por el aura divina que había descendido sobre la terraza. Cuando el sol comenzó a dorar las cumbres de los sigurats, una figura emergió de las sombras esmeralda de los jardines colgantes. Era un hombre, pero caminaba con una dignidad que silenciaba al mundo. Tenía la piel marcada, los ojos cansados, pero por primera vez en 7 años, la luz de un alma clara y disciplinada ardía detrás de ellos. Nabucodonosor había regresado. La restauración no fue meramente política. Fue una resurrección espiritual. Cuando el rey entró en la sala del trono, los funcionarios de la corte quedaron inmóviles de asombro. Esperaban a un tirano en busca de sangre por los años perdidos, pero encontraron a un sabio. El primer acto de Nabucodonosor no fue afilar su espada, sino alzar su voz en un canto de alabanza que sería registrado para la eternidad. No encubrió su período de locura. Lo abrazó como la lección más importante de su vida. Se sentó en su trono de oro, pero ya no se veía a sí mismo como el dueño del mundo. Entendió que solo era un administrador, una sombra breve que pasaba por un reino que pertenecía a alguien mucho más grande. Su razón regresó multiplicada por 10, pero ahora estaba guiada por un corazón de carne, en lugar de un corazón de piedra. El imperio floreció como nunca antes, porque su gobernante ya no luchaba contra el cielo, sino que caminaba en su luz. Emitió un decreto a cada rincón del mundo conocido, desde las islas del mar hasta las profundidades del desierto,
proclamando que los reinos de los hombres son como la hierba, pero el reino de Dios es eterno. Confesó a todos sus súbditos: Yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es correcto, y todos sus caminos son justos. Y a los que andan en soberbia, Él es capaz de humillar. La historia del Rey Bestia es el espejo definitivo de nuestras propias vidas. A menudo pasamos los días construyendo Babilonias de madera y heno, monumentos a nuestros egos, carreras y pequeños triunfos. Nos convencemos de que somos los dueños de nuestro destino. Pero la historia enterrada en lo profundo del barro de Mesopotamia susurra una verdad inquietante: toda corona sostenida con orgullo es una corona destinada a caer. Todos somos criaturas frágiles, y la distancia entre un palacio y un campo de hierba es mucho más corta de lo que pensamos. La verdadera grandeza no se encuentra en el poder de mandar a otros, sino en la sabiduría de rendirse a lo divino. Al final solo encontramos nuestro verdadero yo cuando dejamos de intentar ser dioses y aceptamos por fin nuestro lugar como hijos e hijas del Altísimo. Las ruinas de Babilonia aún susurran una advertencia. El orgullo levanta muros, pero la humildad construye un legado. Si esta historia tocó tu alma, no dejes que el mensaje termine aquí. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para unirte a nuestro viaje por los misterios más poderosos del mundo. ¿Cuál es la Babilonia en tu vida que necesitas rendir? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno. Si encontraste valor en este video, dale un me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Recuerda, incluso los reyes más grandes pueden caer, pero cualquiera puede levantarse de nuevo. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.